Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 29º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 45. Versículos 1, 4 al 6. Salmo 96 o 95. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 5b. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. La hipocresía de los fariseos y saduceos proclama la veracidad de Jesús, que intentan atraparlo en la red de un dilema hábilmente calculado. O afirma que el tributo a un estado extranjero e idólatra es lícito, o pierde la estima de quienes no captan el dominio romano, o declara ilícito este tributo y abre la puerta a su proceso de muerte por incitación a la sedición. Dad pues al César, al Estado, lo que es del César. Jesús no es el líder de un movimiento rebelde. Su discípulo debe cumplir con sus obligaciones cívicas, aunque él se mantiene totalmente al margen de los temas políticos, ya que su prioridad es la instauración del reino de Dios y su justicia. Sin embargo, respeta las leyes del Estado y reconoce la soberanía de los gobernantes. Será Pablo en el capítulo 13 de la carta a los Romanos quien se ocupe de dejar claras las leyes y obligaciones civiles del cristiano como un buen ciudadano, pues el cristiano, por su condición de hijo de Dios y rectitud de conciencia y comportamientos éticos y morales, debe ser un fiel cumplidor de todo aquello que en principio tenga que ver con la construcción de la sociedad y de humanidad, de solidaridad y corresponsabilidad en todo sentido. También la carta a Diogneto que leemos durante la Pascua, compuesta hacia la mitad del siglo II, deja claros los deberes civiles de los cristianos como buenos ciudadanos. Así lo entendió la primitiva comunidad cristiana. Pero lo importante, decisivo y novedoso para Jesús, y que no parece preocupar a los fariseos, es la frase siguiente: restituir a Dios lo que es de Dios. Restituir, este es el término adecuado según el verbo griego que utiliza el evangelista. La adoración, el culto y la persona, es decir, el hombre, se deben solo a Dios, y ni el Estado ni ninguna otra realidad de este mundo puede reclamar lo que se debe exclusivamente a Dios, que es el hombre, su imagen y semejanza, y que tristemente es lo más despreciado, vulnerado y desatendido por el egoísmo, la prepotencia, la hipocresía y la maldad del corazón del hombre, que trae precisamente la experiencia del martirio, el odio y la persecución. Es esto lo que se le ha robado a Dios, y Jesús nos pide restituírselo. A Dios lo que es de Dios. Pero todo pertenece a Dios, que es el Creador y Señor. Del Señor es la tierra y todo cuanto contiene, el orbe y todos sus habitantes, dice el Salmo 24:1. Y por eso Dios no puede ser sustraído o reemplazado durante la construcción de la ciudad terrena, como si Dios no mereciera ningún interés dentro del plan creativo, operativo y asociativo del hombre. El hombre puede realizar la pretensión blasfema de construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará volviéndose contra el hombre. Leemos en Reconciliatio et Penitentia 14:18.
En el Evangelio estamos en los días que preceden a la muerte de Jesús en la cruz y se va tejiendo el complot contra él. Hoy asistimos a la primera de 4 disputas entre Jesús y quienes luego serían sus acusadores en el juicio por el tributo al César. Fariseos y herodianos, enemigos entre ellos, se alían en el mal contra Jesús, su enemigo común. ¿Cuántas veces sucede esto en la vida diaria? Personas que hasta ayer no podían verse, habiendo encontrado un enemigo común, forman una alianza. No porque lo hayan aclarado entre ellos y resuelto, sino simplemente porque hay alguien más a quien culpar. Hoy lo vemos en la realidad. Las alianzas que se hacen entre enemigos políticos o religiosos, solo por intereses comunes y nefastos, intereses mezquinos y calculadores que solo buscan beneficios personales o simplemente hacer daño, como lo vemos en muchos dirigentes gubernamentales. En el Evangelio de hoy, los fariseos y herodianos intentan tenderle una trampa a Jesús con una pregunta envuelta en bondad. Maestro, sabemos que eres veraz y enseñas el camino de Dios según la verdad. Es una vieja estrategia, muy querida por muchos y seguida por muchísimos. Por ejemplo, ¿cuántas veces damos elogios y halagos solo para que las personas que tenemos delante nos digan o hagan lo que nos interesa? ¿O cuántas veces antes de hablar mal a nuestras espaldas de otra persona, iniciamos nuestras conversaciones así? Esta persona es espléndida, pero San Francisco de Sales decía que primero tiramos de la cuerda del arco hacia nosotros mismos y luego disparamos la flecha con más fuerza. Pero Jesús eleva el nivel de la respuesta. Dad al César lo que es del César. Por tanto, su poder, el dinero, su sumisión, y a Dios lo que es de Dios, es decir, nosotros mismos, nuestro corazón, nuestra adoración. Con lo cual de ninguna manera pretende Jesús poner al mismo nivel el poder del César, que sabemos es temporal, y el poder absoluto de Dios, que sabemos es eterno y al que todo le pertenece. Los cristianos del siglo I fueron perseguidos por los emperadores, pero no porque estuvieran en contra de la estructura del gobierno del imperio. Los cristianos fueron perseguidos porque no reconocían que el emperador tenía prioridad divina, es decir, no lo reconocían como Dios en la tierra, como ellos mismos se autoproclamaban. Fueron por tanto perseguidos porque no sacrificaban al emperador, porque no daban al César lo que es de Dios. Incluso, hoy en muchos países el culto al emperador está casi impuesto, venerado como a una divinidad. Basta pensar, por ejemplo, en Corea del Norte, o pensemos simplemente en el fuerte régimen comunista de China, un régimen totalizador que durante años se ha propuesto como única creencia, tanto civil como religiosa, llegando incluso a socavar el derecho de la libertad religiosa y por tanto también al cristianismo para desparramar. Con su respuesta, Jesús no pone al Estado y a Dios al mismo nivel, limitando el alcance del poder político. Es legítimo y sirve para ordenar la vida de las personas, de la sociedad. Por eso el cristiano debe respetar y vivir honestamente, de manera ejemplar, para procurar el bien de todos y también involucrarse en la sociedad, para que se promuevan leyes justas y equitativas. Pero el Estado no puede invadir el campo de la conciencia y pretender ponerse en el lugar de Dios, y si aplicar leyes contrarias a la vida, al bien y a la verdad de la persona humana. Los cristianos están llamados a la objeción de conciencia, a decir que no. Para nosotros los cristianos, por tanto, el problema no es que tengamos que quedarnos fuera del mundo, sino que tenemos que hacerlo más difícil. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Permanecer en el mundo, pero ser de Dios. Pertenecerle a Dios, obedeciendo a Él. Es un problema de posesión. ¿De quién soy yo? ¿A quién pertenezco? ¿A quién o a qué le he entregado mi corazón? La cuestión no es permanecer fuera del contexto de César, fuera del mundo, sino seguir siendo de Dios en el mundo, construyendo una humanidad más libre y humana. El tributo o impuesto era
y es todavía hoy una de las obligaciones más odiosas y pesadas que generalmente no llegan a cumplir su fin por la avidez de dinero de los que las manejan y perciben. La pregunta formulada a Jesús no estaba motivada por una búsqueda sincera de la verdad, sino solo para hacerle caer en una trampa, pero la sabiduría vence a la astucia. Jesús no responde directamente y primero pide una moneda y desenmascara su hipocresía y su doblez. De esta manera demuestra que no tiene el dinero del enemigo opresor que sus acusadores tienen con avidez en sus bolsillos. Y avanzando dice la famosa frase: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir principalmente Jesús? Ya lo dijimos. Si miramos la historia, los cristianos del siglo I fueron muy perseguidos por los romanos, no porque estuvieran en contra del imperio o porque fallaran en sus deberes civiles, sino porque no se aceptaba la prioridad de los cristianos, porque no se aceptaba la prioridad que los cristianos no le daban al emperador, sino a Dios. Le dieron al César lo que es suyo, es decir, los impuestos, pero no lo que es de Dios, es decir, la adoración, su propio corazón, la vida, la persona. Mira cómo se aman y todo lo ponían en común y nadie pasaba necesidades. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los cristianos tenían un solo Señor, un solo Dios, Jesús, y solo ante Él se arrodillaban. De aquí también podemos sacar otra interpretación famosa: dar al Estado lo que es justo, es decir, ser ciudadanos honestos, recordando que todos somos responsables del bien de la comunidad. Jesús obviamente no pone a Dios y al Estado al mismo nivel, porque el Estado, César, también depende de Dios y debe rendirle cuentas. Incluso a través de César, Dios interviene indirectamente en la historia, conduciéndola según sus designios, como escuchamos en la primera lectura. El cristiano está, por tanto, llamado a obedecer al Estado, pero también a resistir cuando éste va en contra de Dios y de su ley. De hecho, ante los hombres debemos obedecer a Dios y a nuestra propia conciencia. El alma que pertenece a Dios no puede ser entregada al César. Por ejemplo, un cristiano no puede aceptar ninguna ley estatal que socave la vida, la bondad o la belleza. Luego, en cuanto a quienes roban al Estado, por ejemplo, con la evasión fiscal, deben saber que están cometiendo un pecado grave y no solo perjudicando a una sola persona, sino a toda la comunidad, porque los impuestos son para un bien común. Está claro que el Estado también debe ser justo y equitativo al imponer impuestos. Y robamos no solo robando bienes, sino también negándonos a colaborar o respetar los bienes comunes. He aquí algunos ejemplos. Un niño que, por ejemplo, arrasa un jardín público o desfigura una obra, desde los pupitres hasta la pared de un edificio, roba a la comunidad. Un adulto que hace trampa en los impuestos roba a la comunidad. Un usuario que se sube al medio de transporte y no paga el pasaje roba a la comunidad. Un trabajador que no trabaja, roba tiempo metido en el celular, a pesar de recibir su salario regularmente, roba a la comunidad. Un administrador que por medios no legales logra obtener una compensación excesiva, roba a la comunidad. Ni hablar de los que cometiendo pecados graves no pagan a los trabajadores ni pagan sus contribuciones, o de quienes crean peligrosos mercados negros paralelos, o de quienes instaurando la mentalidad del favor, del mérito, llegan a gestionar ilegalmente reclutamientos, exámenes médicos, audiencias y mediciones engañosas, favoreciendo a los que tienen menos necesidades o son menos capaces de gestión técnica, etc. Como vemos, se está gestionando hoy los puestos políticos y burocráticos, obstaculizando así el plan de Dios y el bien comunitario, o de aquellos que incluso cayendo en formas de crimen organizado, roban dinero, paz, felicidad y libertad a las personas, imponiendo pagos a los comerciantes por medio de sobornos y extorsiones. Algunos podrían objetar, diciendo, sí, pero todos lo hacen. Puede ser que muchos lo hagan, pero es precisamente por eso que el mundo va cada día de mal en peor
llevando a esta humanidad a un fracaso de humanidad. Solo el amor cambia el mundo, solo el bien nos hace libres. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no juguemos pues a ser honestos y legales, seámoslo de verdad y restituyámosle a Dios lo que le pertenece, el hombre, la humanidad. Que el Señor nos ayude a vivir bien, dando a cada uno lo suyo, al Estado lo que es del Estado, a Dios lo que es de Dios, para ser buenos cristianos y honestos ciudadanos, como dice San Juan Bosco. Pidamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos ayude a vivir siempre nuestra vida cristiana y nuestras relaciones con los hermanos, devolviendo a Dios lo que es de Dios, es decir, el amor y el respeto sumo a la persona de los hermanos, buscando ser siempre buenos ciudadanos y constructores de una sociedad humana más fraterna y más humana. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.